la parte del tema vectores, comisión 1K1, 12 de abril 2022. Continuamos con la clase de teoría de hoy. Habíamos dicho que las magnitudes físicas son los aspectos de la naturaleza que pueden ser medidos, y es lo que estudia la física. Entonces, esas magnitudes pueden representarse por un número y una unidad, y algunas de ellas necesitan también indicar Profe, yo no veo dirección que y esté sentido. compartiendo. Y ahora le comparto, igual queda grabado, no hay problema en el video. Entonces, las magnitudes vectoriales utilizan justamente el elemento llamado vector para indicar dirección, sentido y módulo. Acá tenemos representado una recta, un segmento de recta, que es una porción de la recta, y si a un segmento le damos una orientación con una flecha, lo que obtenemos es un vector. Entonces, ¿qué es un vector? Un segmento de recta orientado. Bien, eso es un vector. Y tiene las siguientes características. Tiene un módulo, que es el tamaño del vector. Tiene una dirección, que es la orientación en el espacio, dada por la recta que contiene ese vector. Y también tiene un sentido, que está dado por la flecha. Voy a pausar un segundo. ¿Qué duda tienen? Hasta el momento ninguna, profe. Yo, Por ahora ninguna. Ajá. ¿Y los que están haciendo ruido y hablando, qué necesitan? Sí está grabándose todo, no se preocupen. Entonces, si necesitan hacer consulta, activen el micrófono, si no, silencienlos, por favor. O si no, lo voy a tener que silenciar yo y no van a poder hablar directamente. No me parece correcto. Entonces, sigamos. Acá tenemos dos vectores dibujados sobre la misma recta, o la misma llamada línea de acción. Estos dos vectores son colineales. Estos son vectores concurrentes, se cruzan en un punto. Sus líneas de acción, sus rectas que los contienen, se cruzan en un punto. Y los vectores se pueden representar en forma gráfica, por ejemplo, como tenemos acá, dibujándolos y utilizando una escala para decir cuánto es su módulo, cuánto es su tamaño. Entonces, si yo digo gráficamente que este segmentito es una unidad, lo que voy a hacer es ver cuántas veces está contenido ese segmento en el tamaño del vector que tengo, y entonces veo que este vector tiene 3 unidades y este tiene 4 unidades. Ese número, 3 unidades, 4 unidades, es el módulo del vector. Acá pongo como unidad una U, porque es una unidad genérica, ya que no estoy haciendo referencia a ninguna magnitud física en particular. Después, cuando el vector represente alguna magnitud en particular, le pondremos la unidad correspondiente. Si es una longitud, podrá ser metros, centímetros. Si es una velocidad, metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. Si es aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, etc. Magnitudes vectoriales hay muchas, y vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la materia. Pero primero tenemos que entender cómo se representan los vectores. Acá están representados en forma gráfica, y esto es una escala de tipo gráfica. ¿Por qué esa es una escala gráfica? Porque si yo hago zoom acá, se agranda el tamaño del segmento de la unidad, y por lo tanto el valor que representa sigue siendo el mismo. Si hago un zoom out también.
Entonces, ¿dónde ven o han visto este tipo de representación? Ustedes que son de sistemas y muchas veces puede ser que necesiten trabajar con escalas gráficas. En algún software muy común hoy en día se usa esto. ¿Me pueden decir dónde? Google Maps. Así es, en Google Maps. Distinto sería una escala en un dibujo, en un mapa en particular, donde ustedes dicen, supongamos que tenemos un mapa de un territorio y dice 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. ¿Qué pasa si después van y sacan una fotocopia, pero no le alcanzó la hoja y la han hecho más chiquita a la fotocopia? ¿Va a cambiar Van la a ver, medida? y ya, o si mido con una regla en centímetros, 1 centímetro ya no va a ser 1 kilómetro, va a ser más, porque yo hice una fotocopia más chiquitita. Entonces, hay que ver bien, tener en cuenta eso a la hora de representar las escalas. Por eso se usa más bien el segmento, para la escala gráfica, que permite hacer zoom y no modifica la escala. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá tenemos vectores que están, hace rato hemos visto vectores colineales, están en una misma línea. Acá tengo vectores que están en un plano. ¿Cuál es el plano de estos vectores? El plano de la pizarra. Tengo 3 vectores que están dibujados en el mismo plano. Entonces, estos vectores son coplanares. Acá está la escala y está representado en forma gráfica. Ahora, no es la única forma de indicar un vector hacerlo en forma gráfica. Se lo puede describir en forma, lo que llamamos analítica, donde no hace falta dibujarlo. Supongamos que tenemos la pista del aeropuerto acá, y este es el viento, la velocidad del viento indicada con este vector. Acá está indicada en forma gráfica, fíjense, porque tengo en el dibujito, para que se vea un poco más, este vector tiene 3 unidades de esta, y cada una de estas unidades representa una velocidad de 10 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad del viento es de 30 kilómetros por hora, y está soplando en esta dirección. Fíjense que el norte está allá, la pista está orientada de sur a norte. Generalmente los mapas se dibujan así, con el norte arriba. Entonces, ahí en esta gráfica yo estoy viendo claramente. Entonces, yo le envío esta foto al piloto del avión que está por aterrizar, y puede saber claramente cómo viene el viento. Pero ¿qué pasa si la única forma de comunicación con el piloto es por radio y no le puedo mandar una imagen? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darle una descripción para que él pueda hacerse una representación del vector. Le voy a dar una descripción analítica. Para eso primero tengo que haber acordado un sistema de referencia. Yo voy a tomar como referencia, por ejemplo, en este caso, no es que siempre se hace eso, voy a tomar como referencia la dirección norte-sur con la cual está la pista. Y le voy a decir, bueno, piloto, la velocidad del viento es de 30 kilómetros sobre hora, ese es el módulo de la velocidad, pero necesito también conocer dirección y sentido. ¿Cómo le voy a dar el dirección y sentido? Por ejemplo, dándole un ángulo. El ángulo medido desde, por ejemplo, la dirección del norte. En este sentido. Puedo decir, bueno, si usted toma la dirección norte, 330 grados en sentido horario, ahí está la dirección del viento. Entonces le indico esto en forma analítica, ¿sí? Es describir lo que antes se hacía en forma gráfica, en forma analítica. ¿Está bien? Nosotros en física vamos a utilizar algunas convenciones para representar los vectores. Los vectores son elementos matemáticos que se utilizan para hacer operaciones, así como tenemos los escalares para hacer operaciones. Bueno, los vectores también, y tienen sus propias reglas, su propia álgebra, ¿sí? Son elementos matemáticos que se utilizan para representar y operar con cantidades físicas.
Entonces, en forma gráfica tenemos acá este vector, que tiene 7 unidades, y está formando este ángulo. Si lo quiero expresar en forma analítica, yo puedo decir, bueno, voy a trazar primero un sistema de coordenadas, que son este par de ejes X, Y, que se cruzan acá en un origen. Para un lado tengo positivo para arriba, y acá tengo las X positivas hacia la derecha. Entonces, yo puedo decir, indicando módulo y ángulo, cuál es el vector. El módulo lo indico directamente así. Y aparte pongo barra y pongo el ángulo de fase del vector. Esto es una forma de indicar el vector que se llama forma módulo-ángulo polar. Entonces, ¿cómo mido el ángulo? El ángulo lo mido respecto del eje X positivo, y tomando como ángulo positivo los que están medidos en sentido antihorario. Y si los mido en sentido horario, los tomo como negativo. ¿Bien? Entonces, eso es de una gráfica pasar el vector a forma analítica, que sería módulo y ángulo. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bien. Otra forma de representar el vector en forma de módulo y ángulo es con las proyecciones del vector sobre los ejes X, Y. Entonces trazo una perpendicular, una paralela al eje Y acá, por el extremo, y corta el eje X aquí. Esto es la componente X del vector. Trazo una paralela al eje X aquí arriba por el extremo, y me da este segmento. Esto es la componente en el eje Y del vector A sub Y, y acá A sub X. Las componentes tienen el nombre del vector con la misma letra y subíndice del eje al cual corresponde. El cálculo para pasar de la forma módulo y ángulo a la forma esta de componentes XY, o par ordenado en este caso, es la componente X la calculo como el módulo por el coseno del ángulo, y la componente Y como el módulo por el seno del ángulo. De manera que escribo el vector como un par ordenado de componentes. La primera es la componente X, la segunda es la componente Y. La separo con punto y coma porque la coma la utilizamos como separador decimal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, por el momento no. Bien. No, profe. Bueno. Otra forma de representar, en vez de par ordenado, los vectores, es utilizar también las componentes, pero representarlas con versores. ¿Qué son los versores? Son vectores de módulo 1 que están en la dirección y sentido positivo de los ejes. En el eje X, sentido positivo, tengo un vector unitario que se llama versor I latina. En el eje Y tengo el versor J, y si tuviera el eje Z en el espacio, el versor K. Entonces, si yo digo que el vector A es 6,06 versor I, significa que esta es la componente X, y versor J, esta es la componente Y. Y acá no va punto y coma, sino que van con sus signos, o sea, sumado, es como una suma. Si fuera negativo, sería menos acá. ¿Sí? Y la unidad correspondiente al vector. Este vector puede representar cualquier magnitud física porque es genérico, por eso le puse U de unidad. ¿Bien? Entonces, tenemos que los vectores los podemos representar en forma gráfica y en forma analítica como módulo y ángulo, par ordenado y versor. Par ordenado y versor son muy parecidas, simplemente cambia la forma de escribirlo. Fíjense que acá está como un par, justamente, son los mismos valores que acá están puestos con las letras de los versores, y no a punto y coma, sino el signo de este elemento. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, ningún.
¿Cómo convertimos un vector que viene dado en la forma módulo y ángulo a la forma componentes XY o par ordenado? Bueno, la componente X dijimos el módulo del vector por el coseno del ángulo y la componente Y el módulo del vector por el seno del ángulo. Y el ángulo lo vamos a medir siempre respecto del eje X positivo. Si el ángulo es antihorario es positivo, si el ángulo es horario es negativo. Y al revés, si el vector viene dado en forma de par ordenado o componentes X, Y, ¿cómo lo paso a forma módulo y ángulo? Bueno, tengo que, para calcular el módulo, voy a tener que calcular usando Pitágoras directamente componente X al cuadrado más componente Y al cuadrado raíz cuadrada. Eso, para sacar esto, es componente X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de eso me da el módulo. Y el ángulo, fíjense que la tangente del ángulo este es la componente Y sobre la componente X. Por lo tanto, el ángulo es el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Cuando ustedes pongan en la calculadora, si el vector está ubicado en este sector del plano, o en este, que se llama primer y cuarto cuadrante estos, el resultado que les dé la calculadora está correcto. Pero, si el vector que están convirtiendo a módulo y ángulo está ubicado acá o acá, fíjense qué característica tiene el cuadrante 2 y 3, que la componente X es negativa. Entonces, al cálculo que hagan con la calculadora le van a tener que sumar 180 grados. Pongan la calculadora en grados para hacer el cálculo en grados. Si no, si ponen en radianes, tendrán que sumar pi radianes. Y ahí va a obtener el valor correcto que tienen que escribir acá para expresar el vector como corresponde. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, ninguna. No, En profe. la práctica van a haber diferentes situaciones de esto. Pero recuerden esta corrección de 180 grados. ¿Sí? Porque muchas veces le dan esto nada más y no le mencionan esta parte. Y ahí es donde salen los errores. Entonces, cuidado con eso. Un segundo. Tuve una pequeña interrupción acá. Ya seguimos. A ver. Entonces, seguimos grabando. Ahí estamos. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Profe, Bien. Ustedes vieron ya en el curso de ingreso suma y resta de vectores, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. Igual, cuando tengamos que ver aplicaciones de vectores, se puede volver sobre eso. Vamos a ver ahora cómo se multiplican vectores.
en este caso, multiplicar un vector por un escalar, por un número. Supongamos que tenemos el vector inicial, el vector A. Y vamos a definir el vector B como el número 3 multiplicado por el vector A. El resultado es un vector que está... Profe, no se le escucha. no le cambia la dirección. ¿Cómo? No se Trabó, escucha. profe. Se le cortó todo, profe. Esa parte no se A ver. escucha. Ahora, Profe, Sí, ahora sí se le escucha. Sí, ahora bueno, sí se igual escucha. y el, en el video quedó y grabado, el sí me salió. sentido, O sea que se multiplican los módulos. A ver, ¿qué preguntas tienen? yo, profe, en el sentido de que ambos vectores estén opuestos, la multiplicación se llevaría a cabo igual con la dirección del vector más grande. No le entiendo la pregunta. Si me deja, explico las situaciones. Acá dice B, 3 Bueno, veces A. El vector B, este que está en rojo. Fíjense que el vector A tiene 2 unidades, el vector B tiene 6, 3 por 2. 3 veces 2 me da 6. La dirección sigue siendo la misma recta. Y el sentido positivo, la flecha apunta por el mismo lado. ¿Por qué? Porque el número 3 es positivo. Si multiplico por un número que es menor que 1, 0,5, ¿sí? 2 por 0,5, el vector A tiene 2 unidades. 2 por 0,5 me da 1. Y como es negativo, me da un resultado en sentido contrario. Entonces, el signo del número me dice si el resultado de la multiplicación va a tener el mismo sentido que el vector original, si es positivo, y si es negativo va a tener sentido contrario. Si el número es mayor que 1, el vector resultado va a ser más grande que el original, y si el número es menor que 1, el resultado va a ser más chico que el vector original. Ahora sí, ¿cuál es la duda o pregunta? profe, mi duda era que en el sentido contrario, si fuera que el vector B estuviera hacia abajo en contra del vector A, sería negativo, lo que acabo Sí, de decir. sí, sería negativo, exactamente. Listo. O sea, Eso era par- partimos, partimos de un vector A y estamos haciéndole operaciones. ¿Qué operaciones? Multiplicarlo al vector A por un número. ¿Qué resultado me da? Me da el vector B cuando lo multiplico por el número A, el número 3, por ejemplo. Y cuando al vector A lo multiplico por el número menos 0,5, obtuve el vector C. Estamos viendo qué resultado da multiplicar un vector por un número. Si el número es positivo, el vector resultado tiene la misma sentido, la misma flecha. Si el número es negativo, la flecha va en contra. Si el número es mayor que 1, el resultado va a ser un vector más grande. Si el número es menor que 1, el resultado va a ser un vector más chico. Eso es todo. Y, bien. También los vectores se pueden multiplicar entre sí. No solo multiplicar por un número. Si tengo un vector A y un vector B, los puedo multiplicar. Solo que hay dos tipos de multiplicaciones entre vectores. El producto escalar, que se llama producto punto y se representa así con un punto, y da como resultado un escalar, o sea, un número. Multiplico dos vectores y obtengo como resultado un número. Por otro lado, puedo multiplicar dos vectores con el producto vectorial, que se llama producto cruz, y tengo como resultado un vector. Entonces, cuando vamos a multiplicar vectores, hay que definir primero qué tipo de multiplicación de vectores vamos a hacer. Y es entre dos vectores. ¿Vieron algo de esto en el curso de ingreso? No, esto no. Esto no.
Esto no, profe. Bien, solamente vieron suma y resta. Sí, no llegamos a ver producto por un escalar. Bien. No es producto por un escalar, es producto escalar. Hace rato vimos producto de un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un número. Multiplicar un número por un vector. Acá estamos multiplicando dos vectores. Hay una forma de multiplicarlos a los dos vectores que da como resultado un escalar, o sea, un número. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos productos. El producto escalar de dos vectores, ¿cómo lo vamos a calcular? Supongamos que tenemos el vector A y el vector B, que lo multiplicamos en forma escalar. ¿Cómo sé eso? Porque está representado por un punto. El número, el resultado, es igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Bien? Esa es la definición del producto escalar. Entonces supongamos que tenemos estos dos vectores. ¿Cuáles? Un vector A que tiene 3 newton de módulo y ángulo menos 10 grados. Fíjense que está representado acá. Este es el eje. El eje Y positivo y este es el eje X. Entonces, el vector A está con un módulo de 3 unidades, que no lo indiqué acá, pero más o menos tiene 3 unidades. Y un ángulo de menos 10 grados. ¿Cómo sé que es menos 10 grados? Porque está medido desde el eje X hacia acá, o sea, en sentido horario, sentido de las agujas del reloj. Bien, menos 10 grados. Podría decir menos 10 o podría medirlo al ángulo para el otro lado, como positivo. ¿Cuánto me daría el ángulo del vector A si lo mido como positivo? Si lo mido como positivo es, arranco desde el eje X hasta donde está el vector. ¿Qué ángulo me va a dar esto? 350. 350. 350. Entonces, decir menos 10 grados o decir 350 representan el mismo ángulo, la misma posición angular. ¿Bien? El otro vector que quiero multiplicar es el vector B, que tiene 5 unidades de módulo y tiene un ángulo de 70 grados, el ángulo que yo llamé beta acá, beta y alfa. ¿Bien? Para el vector A yo usé el ángulo alfa, para el vector B el ángulo beta. ¿Bien? Ahora, ¿qué ángulo hay que usar acá para calcular el producto escalar? Dice, módulo de un vector, o sea, 3 newton, por módulo del otro vector, 5 metros, por el coseno del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo que hay entre ambos vectores. Este ángulo. ¿Cuál es el ángulo que hay? Pues voy a tener que restar al ángulo del segundo, a 70, le voy a tener que restar menos 10. Eso me da 70 menos menos 10, que el ángulo entre ambos es de 80 grados. ¿Se llega a ver el 80 acá en la pantalla de ustedes? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo calculo el producto escalar? Módulo de un vector, 3 newton. Fíjense que acá ya el vector tiene unidad. Esta unidad es una unidad newton, es una unidad de fuerza, que la pongo de forma simplemente de ejemplo, porque todavía no hemos mencionado en la materia el concepto de fuerza, lo vamos a ver después, ni la unidad. Pero esta es unidad de fuerza. Entonces, cuando digo módulo, tengo que poner el número con la unidad. Cuando hablo del módulo de un vector, hablo del número con la unidad. 3 newton. Módulo del otro, 5 metros. ¿Puedo multiplicar newton con metro? Sí. No puedo sumar newton con metro, pero multiplicar y dividir sí. Magnitudes distintas se pueden multiplicar y dividir, no se pueden sumar y restar. Entonces, por el coseno de 80 grados.
3 por 5 por coseno de 80 me da 2,6. ¿Qué unidad corresponde? Newton multiplicada por metro. Y el Newton multiplicado por metro en forma escalar tiene un nombre propio, que lo vamos a ver después, que es la unidad de trabajo que se llama Joule. Pero no le den importancia todavía a eso. Lo importante es que el resultado tiene unidad. ¿Qué unidad tiene? El producto de las unidades iniciales. Newton por metro. Entonces nos da 2,6 Newton por metro. Ese es el producto escalar de A por B. ¿Tiene dirección y sentido este resultado? ¿Qué les parece? No. No, porque es un número, es un escalar. ¿Podría ser negativo? ¿No hay fuerza negativa? ¿Puede ser? No es fuerza, son dos vectores cualesquiera. Olvídese que es fuerza o no es fuerza, no importa si es fuerza. Son dos vectores. ¿Podría dar negativo el producto escalar? Fíjense que, ¿cómo se lo Sí, calcula? profe. Multiplicando. ¿Eh? Sí, ¿Cómo tendría que ser para que dé negativo? ¿Qué tendría que pasar? Que uno sea negativo. Que uno sea negativo. ¿Cómo puede ser negativo cuando acá yo estoy multiplicando el módulo? ¿Cómo sería un vector expresado en módulo y ángulo negativo? Si el módulo siempre es positivo. No importa para dónde apunte, el módulo es positivo. El módulo es el tamaño. Módulo es siempre positivo. Módulo de A, que se O sea representa que en así entre escalar nunca barras. podía ser. ¿Eh? ¿En escalar nunca podría ser negativo? Yo no dije eso. Sí puede ser negativo el producto escalar. Pero, ¿quién va a determinar el signo del resultado acá? Es el coseno del ángulo. Si el ángulo estuviera en esta zona del segundo cuadrante o tercer cuadrante, el coseno es negativo. O sea, entre 90 y 270 grados, el ángulo tiene un coseno negativo. Va a depender del ángulo que forman los vectores para ver qué signo va a dar el producto escalar. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces el producto escalar sí puede ser negativo. ¿Podría ser cero? Recuerden que estamos no. multiplicando No, no dos puede. vectores. Estamos multiplicando dos vectores que tienen módulo distinto de cero, pero va multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Podría ser cero el resultado final? Sí, Sí, si el ángulo es cero, ¿Qué pasa? no. cuando Y está sobre el se eje multiplica, X. Claro. ¿Cuánto tiene que valer un ángulo para que el coseno sea cero? 90. 90 grados. Cuando hablen de ángulos siempre den unidades, no digan 90 nada más. 90 grados. Entonces, si los vectores son perpendiculares entre sí, el producto escalar va a dar cero. ¿Bien? Entonces, recapitulando, producto escalar se obtiene multiplicando el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman. ¿Puede ser cero el resultado? Sí. ¿Puede ser positivo o negativo? También. Hay que poder ver el ángulo que forman los vectores. ¿Bien? ¿Qué unidad tiene? El producto de las unidades de cada uno de los vectores. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Profe, Sí. ¿puede dar un ejemplo rápido de cómo sería en cero? O sea, con Yo ángulo. tendría que haber dibujado este ángulo, en vez de 70 tendría que valer 80 beta. Y listo, eso es todo. O sea, el vector B tendría que haber estado
más o menos ahí, en lugar de acá. ¿Se entiende? Para que dé 90. Y para que dé 90 el ángulo entre ellos. Ah, listo, gracias. Esto, eso es 90 grados, ¿o no? ¿Sí? Sí. Bueno. Bien. Ahora, acá es fácil ver el ángulo que forman los vectores, porque yo hago un croquis de los vectores, pongo menos 10 acá, tengo 10 para acá, 70 para acá, entonces yo entre ellos tengo 80, ¿sí? ¿Qué pasa si los vectores vienen dados en forma de par ordenado? Supongamos, tenemos un vector que en vez de darme módulo y ángulo, que era este que teníamos, 5, 70, ¿bien? Fíjense, 5 metros 70 grados. Al principio vimos que los vectores también se pueden expresar con sus componentes y que las calculábamos de esta manera. Entonces hagamos de cuenta que inicialmente a mí me dieron esto directamente, olvídense de esto que está arriba. Me dan el vector B, que es este, 1,71 punto y coma 4,69 metros. Se entiende que este vector es lo mismo que esto, ¿no? Que es el que está dibujado acá, el B. ¿Eso está claro? ¿Eh? Sí, profe. Y supongamos que el vector A, en lugar de habérmelo dado como me lo dieron inicialmente, me lo dan de esta manera, que es lo mismo. Este vector, 3 newton menos 10 grados, corresponde a esta forma, 2,95 punto y coma menos 0,52 newton. Entonces tengo los dos vectores expresados en forma de componente X, Y. ¿Cómo puedo obtener el producto escalar? En vez de tener que estar calculando el módulo de uno, el módulo del otro, y viendo qué ángulo forman, simplemente agarro los dos vectores y multiplico sus componentes X por la componente X, la componente Y por la componente Y, y los sumo. Entonces el producto escalar lo hago multiplicando. Fíjense, yo tengo acá el vector A y el vector B, ¿sí? Ahí están los valores. Voy a multiplicar 2,95 por 1,71 y le voy a sumar el producto de menos 0,52 por 4,69, que es lo que está aquí abajo. ¿Se entiende? ¿Y cuánto me da? 2,6 newton metro. Me da lo mismo que me daba de la otra forma. Entonces, ¿qué estoy mostrando acá? ¿Cómo obtengo el producto escalar de dos vectores cuando los vectores vienen expresados en forma de componente XY, en lugar de venir expresados en forma de módulo y ángulo? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Si los vectores tienen componentes Z, están en el espacio, simplemente voy a trabajar de esta manera, con componente X por componente X, componente Y por componente Y, y componente Z por componente Z. De esta manera, y obtengo el producto escalar. Igual que hace rato. ¿Qué utilidad puede tener esta aplicación? Supongamos que a mí me dan dos vectores que tienen componentes X, Y, Z así en el espacio. Y quiero calcular qué ángulo forman. Bueno, fíjense que yo en el espacio también sirve para el plano. Cuando sea X, Y y no tengan componente Z, simplemente acá pongan 0 y listo. Un vector en el espacio
calculan el módulo con Pitágoras y calculan el módulo con Pitágoras. ¿Y cómo calculo el producto escalar? Lo calculo de esta manera. Entonces ya conozco el módulo de A, conozco el módulo de B y conozco A por B. Entonces conozco esto y conozco esto. ¿Qué incógnita me queda? Coseno del ángulo. Esta es la definición de producto escalar. Solo que acá yo ya conozco el producto escalar, conozco el módulo, conozco el otro módulo, que me permite despejar el coseno del ángulo para saber qué ángulo forman dos vectores que están en el espacio y que me los han dado en forma analítica. ¿Se entiende? Es una aplicación del producto escalar. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. No, Entonces, si yo les doy dos vectores en el plano XY, con las componentes XY nada más, Z olviden, y les pregunto si esos vectores son perpendiculares, ¿qué es lo primero que harían ustedes para saber si son perpendiculares? Perpendicular significa que forman 90 grados entre sí. Si ustedes hacen este cálculo, con los dos vectores que les doy, si el producto escalar les da 0, significa No, que... está bien, cero- gracias. ¿Pueden hacer silencio, por favor? Si no van a preguntar nada. Quiero calcular, quiero saber si dos vectores que están en el plano XY son perpendiculares. Simplemente hago el cálculo del producto escalar. Y si el producto escalar lo hago de esta manera, si me da 0, significa, por definición, que el coseno del ángulo es 0, por lo tanto el ángulo es 90 grados. ¿Bien? Es una aplicación del producto escalar. O para calcular el ángulo que forman los dos vectores. Otra propiedad que tiene el producto escalar es que es conmutativo, porque el coseno de un ángulo y el coseno de menos ese ángulo es igual. Entonces, multiplicar escalarmente A por B da lo mismo que B por A. ¿Bien? Y después nos queda un segundo. Ahí continuamos grabando, perdón. Bueno, les decía que hasta acá vimos producto escalar de dos vectores, y después está la otra forma de calcular el producto, que es el vectorial. Pero como tiene sus implicancias, sus diferencias, vamos a dejar para la próxima clase. Así que voy a cortar el video acá. ¿Sí? Pero no se vayan, que quiero recomendarles algo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Ninguna, profe. Ninguna. Voy a detener la grabación ahí. Bueno, ya se va a grabar. Ya lo voy a subir y les voy a compartir en el índice el tema de la grabación de hoy. Quiero recordar en el índice que ustedes tenían acá. ¿Dónde está? Compartir pantalla esto. El índice acá. Tienen ustedes bibliografía. ¿Sí? Abren acá libros y se abre una carpeta. ¿Están viendo la carpeta esta? ¿Ahí? Profe. Sí, estaba viendo. Sí, profe. En Ser. Bien, el primer libro, Serway,
tiene la unidad de vectores. Que está, yo el otro día le pedí que lean la unidad 1 y ahora les voy a pedir que lean la unidad vectores. La unidad 3 está ahí. Ahí. Sistema de coordenadas, la representación, cantidad de vectoriales y escalares, igualdad de vectores, suma, resta, componente, vectores unitarios, están los versores. Después debería estar producto escalar acá, desplazamiento, bueno, está algunas cosas, no está todo. Pero vayan viendo eso, y bueno, en la próxima clase vamos a ver el producto vectorial, ¿bien?